Hola jóvenes, ¿cómo están? Te habla el profesor Roger Loarte Falcón y te doy la bienvenida a una clase más del curso de aritmética. El tema que vamos a desarrollar el día de hoy tiene por título proporciones. En primer lugar, vamos a definir qué cosa se conoce como proporción. Una proporción va a ser aquella igualdad que se va a establecer entre el valor numérico de dos razones de la misma clase. Entonces, recordando lo que se ha trabajado en la clase anterior, sabemos que tenemos dos tipos de razones, una razón geométrica y una razón aritmética. Entonces, cuando yo comienzo a igualar dos razones aritméticas, voy a formar la proporción aritmética. Es decir, si yo tengo una cantidad A menos una cantidad B, eso era una razón aritmética. Ahora lo voy a igualar a otra razón aritmética. Por ejemplo, C menos D. Entonces, de esa forma, yo estaría formando una proporción aritmética. De igual forma, ahora, si yo comienzo a igualar dos razones geométricas, voy a formar la proporción geométrica. Sería A sobre B igual a ¿quién? A C sobre B. Muy bien. Entonces, a esas dos igualdades se le llama proporción, ya sea aritmética o ya sea geométrica. Acá lo que tienes que resaltar es lo siguiente, que cada proporción me va a generar una propiedad. Por ejemplo, si yo comienzo a despejar, por ejemplo, este de que está con negativo, viene acá, sería A más D. ¿Igual a quién? Igual a B más S, ¿no? El B pasa a este lado a sumar. Entonces, acá se estaría produciendo una propiedad que tienes que aplicar en los problemas. La suma de términos extremos va a ser igual a la suma de términos medios. Recuerda esta propiedad. De igual forma, si yo me pongo a operar por este lado, tendría AD, que sería producto de términos extremos, igual al producto de términos medios, es decir, B con C. Estas son dos propiedades que tienes que resaltar cuando te hablan de una proporción aritmética o una proporción geométrica, donde vamos a ver que los términos medios para ambos casos, según la notación, van a ser lo siguiente. Términos medios sería el B y el C. Muy bien, entonces ponemos acá B y C. Eso van a ser para las dos proporciones. Los términos extremos serían A con D y A con D en este lado. Entonces ponemos por ahí. De esa forma tenemos los dos tipos de proporción. Ahora, nosotros a partir de ciertas características de estos términos vamos a generar los tipos de proporciones. Por ejemplo, vamos a tener lo que se conoce como proporciones discretas y proporciones continuas. Por ejemplo, una proporción aritmética discreta sería, por ejemplo, el de acá, ¿no? A menos B igual a C menos D. Donde, para que se llame discreta, los términos medios tienen que ser necesariamente diferentes. En cambio, el A y el D, o podría generarse pues otro criterio en este caso. Entonces acá vamos a resaltar que el término centrales o los términos centrales tienen que ser diferentes para que sea una proporción aritmética discreta. De igual forma, si yo tengo una proporción geométrica discreta, sería de la siguiente forma: A sobre B igual a C sobre D, donde los términos medios van a ser diferentes. Entonces yo voy a señalar por acá que el término B tiene que ser diferente al término C. De esa forma, yo estaría generando mis proporciones discretas. Entonces acá una pequeña observación. Para que se llame discreta solamente te vas a fijar en los términos medios. Si son diferentes, estarías en la discreta. Si es una proporción aritmética discreta. Si es una proporción geométrica y los términos medios son diferentes, discreta nada más. Muy bien. Y acá lo que tienes que tomar en cuenta es
que el último término extremo, el D, tiene un nombre particular, ¿ya? En este caso el D se va a llamar cuarta diferencial, ¿ya? Acá, atento, ¿eh? El último término D se va a llamar cuarta diferencial. ¿Y cómo se va a llamar acá? Cuando tú tengas una proporción geométrica discreta, el D también se va a llamar cuarta. ¿Sí, profesor? ¿Cuarta? Sí. También diferencial, ya no era. Ahora se va a llamar cuarta proporcional. ¿Ya? Muy bien. Proporcional. Entonces, el término diferencial va a hacer referencia solamente para las proporciones aritméticas. El término proporcional netamente para las proporciones geométricas. Profe, ¿y la continua cómo sería? Bastante sencillo. Cuando el B y el C lleguen a ser exactamente iguales. Es decir, que los términos medios van a ser iguales. Veamos. Entonces, si tú quieres formar una proporción aritmética continua, simplemente haces esto. A menos B igual a B menos C. Yo quiero que notes en este caso que los términos medios son iguales. Y de igual forma, en la geométrica sería A sobre B igual a B sobre C. Términos medios iguales, ¿ya? No lo olvides. Cuando es continua, vas a asegurarte que los términos medios sean iguales. Y acá tenemos una pequeña observación que se va a generalizar. Mira. Recuerda que la suma de extremos era igual a la suma de medios. Entonces yo puedo aplicar esta propiedad en cualquiera, en esta parte, ¿no? En esta parte. Pero acá va a generarse lo siguiente, ¿no? Si yo despejo, se me va a generar lo siguiente, mira. Por acá me va a quedar A más C y por acá me va a quedar 2 veces B. Entonces ese 2 viene a dividir y me estaría quedando que el B va a ser igual a la suma de extremos dividido entre 2. Eso se da justamente porque el C va a ser igual al B en este caso. Muy bien. Ahora, por este lado, de igual forma, mira, yo despejo A por C, AC. Producto de términos extremos en este caso. Igual aquí, B por B, B cuadrado. Entonces, si yo le saco raíz cuadrada, me estaría generando el término B, ¿no es cierto? Entonces de ahí yo me voy a dar cuenta que el B tiene un nombre particular. En este caso el término B se va a llamar, como es el término medio, se va a llamar media diferencial, ¿ya? Media, pero como estoy en la aritmética, recuerda que se va a llamar media diferencial. Y en esta parte el B se va a llamar media proporcional. Acá una pequeña observación más. Recuerda que la proporción va a estar formada por 4 términos. Ya sea acá tiene 4 términos, ya sea en esta parte también tiene 4 términos. Solo que acá el término medio se repite 2 veces. Entonces, en los enunciados, cuando a ti te dicen la suma de los términos se está en una proporción continua, tienes que asumir que el término medio se repite 2 veces. Y otra cosa es cuando te dicen la suma de los términos diferentes, ahí sí, solamente una vez, ¿ya? No lo vayas a olvidar. Otra observación, que si yo cuento 1, 2, 3, 4, el C, en esta parte el C ya no se va a llamar cuarta, sino tercera diferencial. Y en esta parte el C se va a llamar tercera proporción. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces vamos a resaltar esa pequeña observación, sobre todo para poder resolver los ejercicios de frente, ¿ya? Esta parte importantísima, importante, muy importante esta parte. Entonces por acá vamos a señalar, ¿ya? Y acá no lo olvides, para que sea discreta, los términos medios tienen que ser diferentes. Tienes que necesariamente pues diferenciar cada término. Básicamente nos vamos a ayudar el pequeño esquema para poder resolver los problemas. Muy bien, ahora vamos a realizar algunos ejercicios de aplicación. Recuerda que tú tienes la guía, acá solamente vamos a plantear la solución. En el primer problema me dice lo siguiente: sea una proporción aritmética continua, los términos extremos son 12 y 8. Me piden calcular
la media diferencial. Entonces lo que vamos a plantear es nuestra proporción aritmética continua. Recuerda que para que sea continua los términos medios son iguales. Entonces decimos, sea la proporción aritmética continua. A menos P igual a P menos C. Recuerda que para que sea continua estos dos términos medios tienen que ser iguales. Aparte me dicen que los términos extremos son 12 y 8. Entonces antes de emplear ese dato vas a hacer lo siguiente. Y acá yo voy a despejar. Recuerda a quién es igual el B. A la suma de extremos dividida entre 12. Entonces yo pondría por acá que B va a ser igual, ya despejando, a A más C sobre 2. Entonces a mí me están pidiendo la media diferencial, o sea el B. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente, simplemente reemplazar, ¿no? Porque el valor de A es 12 y el otro es 8. Recuerda que estos dos valores me están proporcionando en el dato. Yo estoy asumiendo que en este caso el A es 12 y el C es 8. Pero también puede ser que el C es 12 y el A es 8. Ya es indistinto ahí. B sería igual a la suma de A más B. O sea, 12 más 8 dividido entre 2. Entonces acá me sale 20 dividido entre 2 sería 10. Es decir que la media diferencial sería 10 en este caso. Muy bien, ahora vamos a pasar a desarrollar el siguiente ejercicio. Ponemos por acá solución 2. ¿Qué me están diciendo en el ejercicio número 2? Los términos extremos de una proporción geométrica son 12 y 4. Entonces voy a plantear mi proporción geométrica por acá. Digo, sea mi proporción geométrica. En este caso no me están diciendo que sea continua. Entonces voy a plantear simplemente que A sobre B es igual a C sobre D. Muy bien. Luego me dicen que los términos extremos son 12 y 4. Y además que los términos medios se diferencian en 2. Entonces por acá voy a emplear lo siguiente. Voy a multiplicar los términos extremos, AD. Y lo voy a igualar a los términos medios, que sería en este caso BC. Pero recuerda que a ti te dicen que los términos extremos son 12 y 4. Entonces vamos a asumir que el A sea 12 y el B sea 4. Entonces como producto yo tendría 48. Entonces, como el producto de términos extremos es 48, también el producto de términos medios es 48. Pero ¿qué más me dicen el problema? Me dicen que la diferencia de los términos medios vale 2. Entonces voy a plantear eso, la diferencia de los términos medios. Según mi problema va a salirme 2. Entonces yo tengo que trabajar en este lado, miren, en este lado. Entonces otra vez yo podría tantear valores, ¿no es cierto? Dos numeritos cuyo producto sea 48 y cuya diferencia sea 2. Podemos plantearlo así, ¿no? B sería 8 y C sería 6, ¿sí? Porque 8 por 6 me da 48. Muy bien. Entonces por acá ponemos el valor de B, ¿no es cierto? El valor de B tanteando sería 8 y el valor de C sería simplemente 6, ¿no? Y verificamos, mira, 8 por 6, 48, su diferencia es 2. A mí me están pidiendo calcular la suma de términos medios, ¿no es cierto? Entonces la suma sería simplemente 8 más 6, 14. Entonces por acá ponemos la respuesta, ¿ya? No hay espacio. Por acá ponemos la suma de B más C, que sería 14, ¿no? Y eso sería la respuesta. Muy bien. ¿Ya? Entonces de esa manera estamos trabajando. Vamos a resaltar que esta es la respuesta. Muy bien, jóvenes. De esa manera vamos a plantear, ¿ya? ¿Qué más podríamos decir? Bastante sencillo, ¿ya? No olvides que básicamente esto, la propiedad de suma de medios es igual a la suma de extremos para las proporciones aritméticas y que el producto de extremos es igual al producto de medios para las proporciones geométricas. Muy bien, jóvenes, ahora vamos a desarrollar el ejercicio número 3.
En el ejercicio número 3 me dice, en una proporción geométrica continua, los términos extremos son entre sí como 4 es a 9 y su diferencia es 20. Entonces, como a mí me están diciendo una proporción geométrica continua, vamos a plantear nuestra proporción. Decimos sea A sobre B igual a B sobre C. Entonces, también me dice que los términos extremos son entre sí como 4 es a 9. Entonces recuerda que ese entre sí me está generando una razón, ¿no es cierto?, de los términos extremos. Es decir, que A sobre C va a estar en la relación como 4 es a 9. Entonces planteamos por acá, 4 es a 9. Y su diferencia es 20. Entonces, si tú quieres plantear la diferencia, recuerda que A sería como 4 y C sería como 9. Entonces, como C es mayor, tú tendrías que plantear la diferencia positiva. Es decir, C menos A igual a 20. Muy bien. Entonces, nosotros ya tenemos los datos, ¿no? Nuestra proporción geométrica continua, la razón de los términos extremos y la diferencia de los términos extremos. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Bastante sencillo. Recuerda cómo se calculaba la media proporcional en una proporción geométrica continua. Y acá lo voy a resaltar. De acá que P va a ser igual a la raíz cuadrada de ¿qué? De los términos extremos. O en otras palabras, también es fácil de deducir. B por B, B cuadrado. A por C, AC. Entonces tendría AC igual a B cuadrado, saco raíz cuadrada, el B va a ser igual a A por C. Es decir, como a mí me están pidiendo el B, simplemente tendría que calcular el producto y le saco raíz cuadrada. Muy bien. Entonces por acá yo voy a reemplazar, mira, del tema anterior, esto de acá me permite hacer lo siguiente, que el término A va a ser igual a ¿quién? A un 4 por una constante, ¿sí? Y el término C va a ser igual a 9 por la misma constante. Entonces, el valor de A sería un 4K y el valor de C sería un 9K. Entonces, estos dos valores yo los voy a reemplazar por acá. Mira, rápidamente nada más, ¿ya? Reemplazamos ahí. C sería 9K y A sería 4K. Desarrollamos. 9K menos 4K, 5 veces el valor de K. Y eso sería igual a 20. Entonces, el valor de K sería 4. Entonces, como yo sé el valor de K, ya podría saber cuánto es A y cuánto es B. Simplemente lo voy a reemplazar. Entonces, como K vale 4, acá A sería 16. Y como K es 4, acá C sería 36. Entonces ya podemos reemplazar arriba, ¿no? Entonces finalmente decimos, B va a ser igual a la raíz cuadrada de A que vale 16 por la raíz cuadrada de C que vale 36. Entonces simplemente le sacamos raíz, ¿ya? Acá recuerda que no es necesario multiplicar, sino puedes sacar raíz a cada uno de ellos. Raíz cuadrada de 16, 4. Raíz cuadrada de 36, 6. 6 por 4, 24 sería mi respuesta. Y acá se quiere multiplicar, ¿no? Pero no es necesario, ¿ya? Hay que aprovechar las propiedades del álgebra. Siguiente problema. Solución 4. En este ejercicio me dan 3 casos y me piden calcular el valor de S más J más C, ¿no es cierto? Y me están diciendo qué es lo que representa cada letrita. En primer lugar me dice que J es la media proporcional, ¿ya? La media proporcional de 18 y 50. Entonces eso quiere decir que yo tengo que plantear mi proporción. Recuerda que J es la media proporcional de ¿quién? De 18 y 50. Entonces por acá estaría 18, por acá estaría J. Y recuerda que ¿quiénes son las que tienen medias? Son las proporciones continuas, ¿no es cierto? Entonces por acá sería J y por acá sería 50, ¿no? Entonces por acá, aprovechando, mira, justo esta propiedad, el J me va a salir así, ¿sí o no? J va a ser igual a la raíz cuadrada de 18 por 50, ¿no es cierto? 18 por 50. Muy bien. Tú multiplicas 18 por 50, me sale 900. Raíz cuadrada, 30, ¿no es cierto? O sea,
el valor de J sería 30. Muy bien, pasamos a calcular el valor de E. En este caso, me dicen que es la cuarta proporcional de 15, 65 y 21. En este caso, me están pidiendo cuarta proporcional y recuerda que las que tienen cuarta proporcional son las proporciones discretas. Entonces, los tres términos serían iguales. Muy bien, entonces sería 15, por acá sería 65, por acá sería 21 y por acá sería el término E, ¿no es cierto? Entonces yo por acá podría desarrollar, ¿no? Quizás podría aprovechar en simplificar la expresión. Podría sacarle quinta, me sale 13. Podría sacarle quinta, me sale 3. Por acá me estaría quedando 3 y por acá me estaría quedando 3. Por acá estaría 21 y por acá estaría E. Recuerda que también arriba y arriba también se puede extraer el factor común, ¿no es cierto? En este caso le saco tercia, me queda 1. Acá le saco tercia, me queda 7. Entonces, finalmente me va a quedar así, ¿no? E por 1, E. Y 7 por 13 me sale 91. Es decir, que el valor de E sería 91. Ahora vamos a calcular el valor de S. Para este caso me dicen que S representa la tercera proporcional. Cuando me hablan de tercera proporcional, yo tengo que recordar que estoy en la proporción continuación. Entonces voy a plantear lo siguiente. Hay que tomar los numeritos en orden, ¿ya? Muy bien. Sería 32 por 88 por 88 sobre S, ¿sí? Entonces de acá hay que desarrollar. Le saco octava acá, me estaría quedando 4. Le saco octava acá, me estaría quedando 11. Igual que el caso anterior, mira, me va a estar quedando simplemente 4 arriba y abajo me va a quedar 11. Por acá me va a quedar 88 y por acá va a estar S. Eso me permite a mí no multiplicar y no trabajar con números muy grandes, ¿ya? Por acá le voy a sacar cuarta, mira. Cuarta y cuarta. Cuarta del 1 y cuarta de 88 sería 22. Entonces, finalmente, voy a tener lo siguiente. Por acá pongo 1 por S, y por acá voy a tener 11 por 22, que sería simplemente 242. ¿No es cierto? Muy bien, de esa manera me va a salir el valor de S. Finalmente tendría que sumar este valor, 30 más 91 más 242. Y ese resultado me va a salir 363. ¿Ya? Entonces por acá no tengo ningún problema. Bien, ahora en el siguiente ejercicio me están pidiendo calcule la suma de la tercera diferencial de 24 y 18 con la cuarta proporcional de 18, 6 y 81. ¿Ya? Me están combinando dos tipos de proporción, la aritmética y la geométrica. Ahora simplemente tendría que calcular estos dos valores, y sumarlos nada más. Por lo tanto yo digo, vamos a suponer que por acá C sería la tercera diferencia. Y por acá vamos a poner que D sería la cuarta diferencia. Ahora me están hablando de diferencial, no proporcional, entonces voy a plantear la proporción aritmética, ¿no es cierto? Diferencial, tercera diferencia sería 24 menos 18 igual a 18 menos el valor de C por ahí. Entonces por acá me sale 6, me estaría quedando 18 menos C. ¿Qué numerito hay que restarle a 18 para que el resultado sea 6? Muy bien, ¿no es cierto? Por lo tanto, acá despejando, C sería igual a 12, ¿no? Muy bien. Entonces ya tendría el valor de la tercera diferencia. Ahora para el D, que es la cuarta proporcional. Simplemente voy a plantear mi proporción geométrica en este caso, ¿ya? Y hay que respetar el orden. 18 entre 6 igual a 81 entre el D, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces por acá simplemente yo voy a decir lo siguiente, ¿ya? 18 entre 6 se puede operar, me estaría quedando
3. Luego estaría por acá 81 entre D, ¿no es cierto? Entonces por acá si yo desarrollo, el paso a multiplicar sería 3 veces D, y acá sería 81. Por acá, ya sigue por acá. Entonces de ahí el 3 pasa de B, sería D igual a 27. Muy bien, ¿ya? D sería igual a 27. Entonces, de esa manera me están pidiendo, pero a mí me piden calcular la suma, ¿no es cierto?, de esos dos valores. Por lo tanto, yo digo, C más D sería simplemente la suma de 27 más 12, ¿no? Que en este caso sería 39, ¿no es cierto? En este caso sería 39. Y esa sería mi respuesta final. Muy bien, jóvenes, espero que lo hayas entendido. Trata de hacerlo con calma. Conmigo sería hasta la próxima. Bye, cuídense, muchachos.